El inicio de un viaje. Soy la séptima de 10 hijos, de 14 hermanos crecidos juntos, se puede decir, porque mi mamá tenía los 10 de ella y también crió a 4 sobrinos huérfanos. Entonces éramos una familia bastante numerosa en condiciones de pobreza extrema realmente. Y bueno, en el 90 que se puso más complicada la guerra ya en los municipios bajos de Chalate, porque por una parte el ejército avanzaba y por otro lado también la guerrilla pretendía que de alguna manera pues como que los municipios, sobre todo la línea de los que vos pudiste ver desde Chalate, Concepción, Comalapa, La Laguna y el Carrizal, a dar toda la vuelta del anillo periférico, Ojos de Agua, las vueltas, eran municipios, sobre todo los de Concepción, Comalapa y La Laguna, eran municipios que no estaban muy declarados como los otros municipios de Chalate hacia el oriente, o sea, Las Vueltas, la comunidad de Guajira, Las Flores, Arcatao, que bueno, por su historia desde un principio fueron municipios que se declararon por las guindas o por ideología y compromiso, más creo yo, más que por ideología, se declararon de qué parte estar durante el conflicto. Mientras que la otra línea de municipios históricamente gobernados por Arena estaban entre que sí, que no, pero más por la derecha, ¿verdad? Entonces, de hecho, somos municipios históricamente que históricamente han mandado a sus hijos a estudiar a la escuela, mandaban muchos de sus hijos a estudiar a la escuela militar. Pero por otro lado también había una gran desigualdad, ¿verdad?, socioeconómica, y ese era el caso de nosotros, pues. O sea, yo recuerdo cuando a mi mamá le regalaron, a mi hermano mayor le regalaron una grabadora, mi mamá, pero con un volumen mínimo, ella no podía escuchar la radio, la venceremos. Entonces, y después cuando comunicaron que estaba la Farabundo Martí en la Montañona, también la escuchábamos. Entonces, la mujer analfabeta, descalza, nosotros nos decía, no crean lo que dice Radio Cucatlán y lo que dice la Jessica Eli, porque realmente ellos defienden los intereses de los ricos. Entonces, ese era su análisis, y son las ideas con las que crecimos. Entonces, en ese contexto, 90-92, en esos municipios se hizo más cruenta, es decir, que ya no solo eran los forbandeos que vivíamos, que casi nos habíamos acostumbrado, sino que comenzó por una parte a ejercer más presión, sea el ejército que la guerrilla, y fue el caso de mi familia. Entonces, mi hermano mayor, que fungió como papá en casi todos los sentidos para nosotros, él trabajaba en la montaña. Entonces, para ir a dejarle desayuno a él, yo caminaba 2 horas y media en la montaña, ¿verdad? Entonces, eso implicaba que cuando él iba y nosotros íbamos, los niños, a dejarles comida a la montaña, en el pueblo dejábamos el ejército que controlaba, pero comenzábamos a subir la montaña y veíamos la guerrilla. Entonces, ¿qué sucedió? Que en el caso de mi hermano, que tuvo que huir precisamente en el 90, el ejército comenzó a sospechar que él le pasaba información a la guerrilla y la guerrilla viceversa. Entonces, a esa edad, al menos en nuestro núcleo familiar, fue cuando mi hermano mayor migró, precisamente me recuerdo, el 12 de febrero de 1990. 3 meses después se tuvo que venir mi otro hermano para Italia. Entonces, eso que era eso no nos impactó, y yo realmente no veía como salida, ¿vea?, para realizar mi sueño de estudiar. Entonces cumplí los 18 años y comencé a pedir ayuda para migrar. Primero un amigo, que es gran amigo, que está en Estados Unidos, y él se puso a llorar, y él me recuerda y me dijo, no, yo no te traigo, ese viaje es muy arriesgado y no, de verdad que no podría soportar que te pase algo. Entonces se me cerraron esas puertas. Después con mis hermanos, y me dijeron
que no, porque se sufría mucho y que allá. Pero como a veces soy terca como una mula, entonces organicé todo yo solita. O sea, me fui a endeudar, fui a buscar apoyo quien me recibiera, sin contarle nada a mis hermanos. Y así en enero me organicé con una prima, como en 4º grado creo, que andaba allá, que como hay mucha gente, ¿verdad? Migrante que no cuenta la realidad, sino que solo la parte bonita de la migración. Entonces sí, ahí hay trabajo, vení, yo te llevo. Y también yo ahora analizo y digo, bueno, era como para decirle, voy a demostrar a los hermanos de ella que yo sí puedo, vean que yo sí quise darles oportunidad. Entonces, con el apoyo de ella, por lo menos moral, me vine junto con otro primo y sin tener realmente mucha idea, pues, porque ella no me dijo, mira, en enero va a haber un frío increíble ni nada, sino que sí me dijo, llévate un suéter y ya está. Entonces mi migración definitivamente es por motivos económicos. Puedo decirte que entre el 96 y el 2000, de lo que yo recuerdo, en su momento cuando estudié aquí hice mi pequeña investigación también en la metodología de investigación y creo que solo de Chalate yo logré contar como 180 jóvenes entre los 16 y 18 años. O sea, realmente éramos niños, pues, porque estábamos de verdad, o sea, yo había cumplido, yo fui de las mayores que emigré en esa época y cumplí 18 años en noviembre y en enero yo me vine. Entonces, igual muchos compañeros de escuela o de otros centros escolares vecinos y el 100% era migración infantil por motivos económicos. Entonces inmediatamente nos convertimos en migrantes trabajadores, o sea, ni temporales ni nada, sino que migrantes trabajadores. Solo recuerdo 2 amigos que ellos sí fue reunificación familiar porque su mamá era la señora que se vino para Italia como a principios de los años 80. Entonces ellos sí vinieron como en el 97, pero ya venían, como se le llama, ¿verdad? Legales, pero que en la terminología migratoria se llama como un estatus migratorio regular, que por supuesto eso ya les posicionaba, ¿verdad?, en una condición con más ventaja que a las nuestras. Y nosotros llegábamos y realmente el afán era aprender el idioma, que era muy complicado todavía en ese entonces. Encontrar sobre todo cursos no habían, era muy difícil, solo algunas parroquias, pero muy pocas tenían esa disponibilidad para extranjeros y de ahí pues a buscar trabajo, porque cada uno venía con su gran deuda o con familiares, con amigos, con vecinos, que fue mi caso. Entonces era increíble como a pesar de ser muy jóvenes o adolescentes, algunos 15, 16 años, teníamos un sentido de responsabilidad muy grande, de verdad. O sea, nos veíamos y llorábamos porque no trabajábamos, porque no le encontrábamos como el lado, ¿verdad?, para aprender el idioma, porque de hecho también nos topamos con que por ejemplo, los hermanos mayores, la tía o el primo que nos había ayudado para venirnos, incluso tenía un perfil académico más bajo que el nuestro. Entonces incluso el italiano que había aprendido era realmente muy, muy básico. Entonces se dio también como esa contradicción, yo creo que fue una de las primeras como choque generacional que hubo en la migración salvadoreña en Italia, porque teníamos claridad que veníamos a trabajar, sobre todo las niñas, las jóvenes, como empleadas domésticas, que íbamos a vivir con la familia de domingo a lunes, pero al mismo tiempo ya se veía que había otro tipo de meta, ¿verdad? No como cuando el que traían las señoras o las jóvenes en los años 60, 70 y 80, y eso te lo puedo decir con propiedad porque hicimos desde la comunidad salvadoreña
una pequeña investigación y las primeras mujeres salvadoreñas llegaron a Italia en 1964. Entonces, vimos nosotros le llamamos que éramos los migrantes, los hijos de la guerra. Vimos que ya había un cambio, ¿verdad?, generacional, pero también que ya se tenía otra visión. Las causas. Bueno, anduve activa en la parroquia desde muy niña y preadolescente quizás, muy activa también, incluso ya en finales del 90, 91 y 92 en la pastoral juvenil diocesana. Entonces, por una parte tuve la posibilidad de ver el flujo migratorio en los últimos años del conflicto. Yo creo que sí hubo como un alto entre el 92 y 93. Creo que, bueno, todo lo que la ONU decía, ¿verdad?, que iba a haber inversión en el país, el famoso mal llamado progreso que se iba a dar, y realmente creo que un departamento muy golpeado por el conflicto como el nuestro, de alguna manera lo esperamos. Y lo digo con propiedad porque en 92, 93, incluso 94, toda la pastoral juvenil diocesana, y te hablo de miles de jóvenes, o sea, nosotros teníamos en el 93 una capacidad de convocatoria de 3.500 jóvenes para una convivencia. O sea, no, a un cierto punto en el 93 dijimos, en una plaza de un pueblo, en un parque no cabemos, y terminamos yendo a hacer la jornada juvenil diocesana en un corral, literal, en el municipio de La Reina. O sea, fuimos, lo vimos y dijimos aquí, porque sabíamos que teníamos una cantidad de jóvenes muy grande. Entonces, era un tema que se discutía, ¿verdad? Se hablaba de programas de becas. De hecho, yo soñaba con llegar a tener una beca, porque siempre fue mi sueño estudiar. Yo creo que la mayoría de jóvenes, o sea, las famosas cartas que se escribían en los talleres de análisis de la realidad, todo el mundo le apostaba a eso. O sea, llegar a la universidad, llegar a la UES, sin el estereotipo de que sos chalateco, sos guerrillero, porque antes así nos identificábamos. Entonces sí hubo un alto en la espera, pero yo creo que llegado el 95, finales del 94, caímos en la realidad. O sea, que la canasta básica se disparó el precio. Realmente no hubo una atención al posguerra como era necesario. Entonces, en Chalate yo te puedo decir con mucha propiedad que las consecuencias del conflicto las vivimos, o sea, en familia, las vivimos en comunidad, las vivimos en la iglesia, o sea, la gente que realmente terminó con trastornos cognitivos como consecuencia de todo el daño que había visto, pues, y había sufrido, ¿verdad? Entonces, pero pasó en la normalidad a ser el loco o la loca del pueblo, ¿verdad?, o del cantón, sin ninguna atención psicosocial. Okay. En la esperanza del regreso. En ese tiempo era muy complicado regularizar el estatus migratorio. Y además, por la edad, pasé un año sin trabajo, de los cuales creo que 6 meses estuve deprimida porque estuve muy mal. A mí me impactó mucho el haber tenido que emigrar, a pesar de que aquí estaban mis hermanos, porque al final aparecieron, ¿verdad? Ya no dejaron que me fuera con esta prima lejana, sino me aparecieron como novia. Yo soy tu hermano mayor y te vas a ir conmigo y aquí y allá. Estuve muy mal 6 meses. De repente enojada con todo, sobre todo con Dios, y de repente reaccioné. O sea, fue como, bueno, ya estoy aquí y hay que vivir, ¿verdad?, y seguir con las metas. Me puse el primer objetivo de aprender el idioma y gracias a Dios en buena parte lo logré. De ahí, bueno, comencé a trabajar en el 97, en el 99 pude regularizarme. Y viajé en el 99 para El Salvador, entonces casi los 4 años. Estuve allá como un mes y medio, creo.
Entonces era más o menos el promedio que antes se esperaba para poderse regularizar de 4 a 6 años. Emocionalmente estuve ciertamente mejor después de que viajé a El Salvador, a pesar de la crisis de tener que regresarme. Pero en el 2000, justamente cuando regresé de El Salvador, me encontré que entre 99 y 2000 se dio de verdad, o sea, otra ola migratoria, como se le llama. Entonces, muchísimos jóvenes, pero muchos jóvenes migrantes. Entonces, comenzó a surgir, surgió la primera discoteca salvadoreña y a mí me impactó mucho. Entonces, si bien es cierto, soy súper inquieta y me encanta bailar, pero yo sentía que era algo que no respondía que los jóvenes teníamos, y por curiosidad quise ir y me impactó, o sea, ver un local en un sótano donde realmente no se lograba ni respirar, pero veía a los jóvenes, o sea, cantar, llorar, gritar, ¿verdad? Con cada cumbia salvadoreña, y a mí eso me impactó mucho. Entonces, trayendo como las huellas del trabajo en la diócesis, a mí ahí se me ocurrió que podíamos hacer un grupo juvenil, como en El Salvador, y resultó que pues para poder hacerlo yo tenía que sumarme a la comunidad salvadoreña que ya estaba organizada y que por nostalgia yo realmente no había querido ir y no quería asumirme compromisos. Entonces ahí comienza otra aventura, todo un trabajo de campo le podemos llamar, porque organizamos con una amiga el grupo juvenil Monseñor Romero y trabajamos de lleno en la comunidad. También ahí, vean, la Conchi llega a romper esquemas porque justamente eran todas señoras y venían organizadas desde el 86, o sea, mujeres muy valientes, ¿verdad? Pero, o sea, yo no soy mucho de solo rezar y la misa, vean, sino que más bien por la carta de Tito que dice que la fe sin obras no tiene como mucho provecho. Entonces, pobrecita la señora, ya pasamos los momentos de crisis, de análisis, de discusión, y como grupo juvenil le dimos vuelta a la comunidad, por decirlo así. O sea, cambiamos quizás el 70%, o sea, convocamos mucha gente. En el 92, en el 2002 yo comencé a estudiar. Me llevé la gran decepción de que, a pesar de que me faltaba un año de bachillerato en El Salvador, yo aquí tenía que comenzar desde 9º grado por la legislación. Así que, pues ni modo, ¿verdad? Dije, hay que hacerlo. Comencé desde 9º y mientras continué con el trabajo con los jóvenes. En el 2004 terminé mi técnico en trabajo social. Y en ese año me nombraron presidenta de la comunidad de salvadoreños en Milán. Entonces eso me permitió también seguir viendo de verdad en primera línea todo el fenómeno migratorio, que era sobre todo femenino y juventudes. Ya hay ambos sexos, muchos por reunificación familiar, pero sobre todo, bueno, la mayoría siempre por migración económica, migración laboral. Así es de que siempre estuve como muy de la mano. Comenzamos a trabajar precisamente en el 2005 con esta ONG Soleterre, en una etapa bien difícil porque yo como presidenta ya había llegado al tope, es decir, recibíamos semanalmente mucha gente buscando ayuda, o sea, de comida, ropa, casa, trabajo, y realmente nosotros no teníamos la capacidad de respuesta que se necesitaba. Entonces, y todo el mundo llegaba y nos entrevistaba para esta investigación, para este sondeo, para esta investigación, y realmente contábamos las dificultades y nadie nos daba respuesta, ¿verdad? Así que a un cierto punto yo les dije, yo ya no voy a dar ninguna entrevista, yo ya no voy a decir nada porque aquí realmente nadie nos apoya. En ese periodo apareció Soleterre, que les tocó andarnos siguiendo bastante tiempo porque estábamos nosotros
en huelga para dar entrevistas, y ahí comenzamos después con ellos a trabajar el tema migratorio desde el enfoque del co-desarrollo, que estuvo un tiempo de moda, ¿verdad? Que es cuando descubren que la diáspora podemos aportar al desarrollo de los países de origen. Y ahí empezamos con un proyecto transnacional, una parte de actividades en Chalate, justo en la zona alta, y en los municipios de La Palma y San Ignacio, y otras actividades con la comunidad. Ahí aquí lo que hice fue un observatorio sobre la migración femenina. Entrevistamos como 100 o 120 mujeres y bueno, recogimos sus historias de vida, analizamos y se fue trabajando diferentes áreas como la economía doméstica, orientándoles también al tema del autocuidado, porque ellas trabajaban muchísimo y mandaban el 100% de dinero en remesas. Entonces se comenzó a sensibilizarles de que era parte de su autocuidado pensar a que si un día se quedaba sin trabajo o se enfermaba necesitaba dinero, y al mismo tiempo pues en Soleterre se trabajaba el tema de las remesas, que es un tema muy complicado. La administración de las remesas es siempre un gran reto, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ahí están los potenciales migrantes por reunificación o por asuntos laborales, pero el tema de las remesas queda siempre ahí, pues a nadie le gusta que le hagan cuentas de sus propios recursos en su bolsillo, ¿verdad? Es un tema muy delicado en la parte migratoria. Y así he ido trabajando hasta regresar a El Salvador. Bueno, en el 2007 Soleterre me propuso que sí me parecía estar de nuevo en proyectos binacionales, acepté, y en el 2010 me regresé para El Salvador, siempre trabajando el tema migratorio. Un nuevo reto. Desde el punto de vista legal, desde el 2010 yo me fui como apoderada de la organización. Entonces tuve el rol súper incómodo de vice desde que llegué. Me impactó mucho que la compañera que estaba como directora en ese tiempo era muy buena onda, de verdad, y ella con una gran apertura. Fui rechazada por el equipo local cuando comencé en el 2011, o sea, hubo un choque como, y esta, ¿verdad? O sea, ¿quién es? Y además es salvadoreña, entonces, pero, o sea, no exagero si les digo de verdad discriminación, o sea, porque no, ¿verdad? Hay gente que vive del estatus, ¿verdad? Entonces, y ni saben dónde está Italia, ni cómo es Italia, pero el hecho que es italiana la persona, ¿verdad? Tienden a ponerla en un nivel superior. Pero superé esa etapa, trabajamos muy bien con la compañera, y en el 2017 Soleterre tuvo una crisis, asumí la dirección, después hubo otra crisis y yo la entregué, ¿verdad? Y asumió otra compañera o compañero, y ya después en el 2019 creo que fue, del 2019 al 2021 sí tuve la dirección a mi cargo. El presente. A finales del 2021 nos regresamos ya con toda la familia. Y bueno, aquí estamos trabajando, yo como trabajadora social, y estamos ahí con un pequeño proyecto, un grupo de familias salvadoreñas que se llama Con Letras, Chiprendiamo Cura di Noi, y la mayoría, bueno, todos los hipotes son las niñas, niños y algunos adolescentes son de origen salvadoreño, ¿verdad? Entonces, la mayoría, aparte de los nuestros, todos son nacidos aquí. Estamos viviendo una experiencia muy bonita porque es una mezcla, de verdad. O sea, llegamos con una guía metodológica y al final nos reímos, no hacemos nada de eso, ¿verdad? Seguimos el curso de las ideas, de las inquietudes de las familias. Uno de los logros que
que se tiene es que las familias han entrado con esa visión. O sea, no es que voy y te dejo el niño o la niña a las 2 horas, sino que hemos tenido que activar taller de familias y el círculo de lectura con las niñas y los niños, porque ahí se quedan. O sea, yo soy despistada de nacimiento, entonces mi amiga un día me dijo, mira, pero es que la familia no se va. Yo le dije, sí, ¿verdad? Y me dijo, hagamos algo porque no se va. Le dije, pues sí, ¿verdad? Entonces, y de hecho así era, ¿verdad? Gente conocida me decía, pues sí, es que como si nosotros también queremos aprender. Entonces a mí esa frase me gustó mucho. Y ahí estamos. Ya llevamos como 4 o 5 sesiones de taller de autocuidado. Entonces muy reflexionado, con un enfoque muy de sensibilidad y acompañamiento. Entonces la gente va compartiendo su experiencia, analizamos mucho el tema de cómo se viven las dos culturas, ¿verdad? Entonces allí vamos, el grupo está muy animado. Pensamos que iba a ser solo una prueba piloto el año pasado y no, cuando le dijimos ya terminamos, ¿por qué? ¿Y cómo vamos a seguir? Ahí la gente no se iba, así que buscamos un plan B. Y ya lo estamos poniendo en marcha, ya nos vemos presencialmente solo una vez al mes, pues en el invierno es todo más complicado, de verdad. Y nos vemos de manera virtual solo con las niñas y los niños también una vez al mes. Entonces insistimos mucho que lo que se espera es que tenga un impacto en el proceso educativo formal. Y las familias lo han entendido, fíjate, lo han entendido muy bien, porque también es una necesidad que ellas tenían. Para una mamá migrante, digo mamá, porque es aún cuando está la pareja, sobre todo la mamá que carga, como en El Salvador, ¿verdad?, con toda esa responsabilidad del proceso de educación formal. Entonces, o sea, las mujeres claramente decían, mire, concha, es que ya no. O sea, y yo no entiendo, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos haciendo un mapeo de todas las organizaciones e instituciones que ofrecen el refuerzo escolar. Entonces, porque les cuesta mucho, de verdad. Les cuesta mucho porque es increíble cómo influye la dinámica familiar. Y sobre todo aquí el hecho que nosotros salvadoreños no tenemos el hábito de la lectura. Aquí tiene un impacto muy grande, pero o sea, realmente, como me dijo un señor en el último taller, aquí nos pasa factura. O sea, me dice, yo nunca pensé que me iba a arrepentir el haber siempre dicho, ay, es que leer es aburrido. Ay, es que leer no me gusta. Y dice, ahora cuando mi hijo me lo dice, yo me enojo, pero al mismo tiempo recapacito y digo, son cosas que yo he dicho una y mil veces en la vida, ¿verdad? Entonces, con las familias eso es lo que hacemos, como ir desmoronando todos esos hábitos de decir, mire, eso tiene un impacto, porque aquí no les queda otra que animar a los hijos que tienen que leer, o sea, porque de historia de un día para otro te dejan 5 páginas, 5 hojas de libro de leer. O sea, y sí, tenés que leerlas. Napoleón, todos los grandes personajes, ¿verdad? Entonces, para las familias eso es bien complicado. Y las mujeres sueñan con que sus hijos de verdad estudien, pero es bien difícil porque el contexto familiar tiene un impacto muy grande. Fíjate que la convivencia de las dos culturas es necesaria, y entonces las familias se vuelven resilientes, es decir, que se adaptan, ¿verdad?, de la mejor manera posible desde sus limitantes económicas, académicas, más me refiero de verdad a sus capacidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo que acompañe
a sus niños aquí escolarizados, una madre que por lo menos es bachiller, a una joven que allá tiene 5º grado, o sea, se mira la gran diferencia, se mira, ¿verdad? Aunque sí no estudió aquí su bachillerato. Pero la gente, la familia busca la manera, de verdad. Aquí hace la escuela un trabajo muy bueno y es el de ayudarte a entender cuánto importante es una red de apoyo. Entonces, donde realmente juegan papel importante las instituciones y organizaciones de sociedad civil. Entonces, eso las familias, la mayoría lo maneja muy bien. Entonces, le ayuda, ¿verdad? Entre su lucha por mantener su identidad cultural como y al mismo tiempo el hecho que sus hijos nacieron aquí, son ciudadanos, o sea, aunque si no legales, de respeto a la ciudadanía, pero realmente los hipotes, ¿verdad? Son italianos, o sea, de hecho sí, todos te dicen, yo te entiendo el español, pero muy pocos lo hablan y eso es lógico, ¿verdad? Desde lo práctico yo te puedo decir, sobre todo hablan italiano, pero de vez en cuando los papás, mamás y papás, una mezcla de los dos idiomas. A nivel de comida, los hipotes tienen una muy buen conocimiento. El plato favorito de la mayoría es la pupusa de la comida salvadoreña. Y sí conocen las sopas y otros platillos, pero normalmente sus platos preferidos son la quesadilla y las pupusas. De ahí, respecto a si te saben decir lo básico, ¿verdad? De la cultura nuestra, te dicen que sí, que tiene Salvador es pequeño, es el más pequeño de América Central, que tenemos 14 departamentos, todo el mundo sabe dónde viven. Respecto a ir o no ir a El Salvador, fíjate que normalmente sí los llevan, porque hay un apego, hay un arraigo muy grande de parte de los papás y en su mayoría les enorgullece el ser salvadoreños. Entonces sí llevan a los hijos, aunque sea por un mes y medio. La limitante está, y es algo que estamos hablando en el proyecto Con Letras, es que los llevan, pero no los sacan a conocer El Salvador, y no es por falta de recursos, sino porque ellos mismos no conocen y porque su familia allá lo que hace es como llevarnos a la playa, llevarnos a centros comerciales, ¿verdad? Entonces, algo que para los niños nacidos aquí eso es normal, o sea, es normalísimo. Entonces, les estamos orientando a que cuanto más los lleven a ver el Boquerón, que los lleven, o sea, así, de verdad nosotros vamos desde la A hasta la Z, así, presentándoles el MUPI, presentándoles el MUNA, el Marte. Teníamos museos, sí. Entonces, ¿por qué? Porque es una migración, sobre todo del interior del país. Entonces, para ellos también es nuevo. Sí. Entonces, y la familia ya tampoco tiene ese interés cultural. Sí. Entonces, allí vamos, de verdad, tratando de decir, de ir sembrando los niños de origen salvadoreño, de decir también nosotros tenemos un museo. O sea, yo por ejemplo me enamoro hablando desde el Boquerón, les digo, miren, es uno de los pocos volcanes en el mundo que su cráter es hacia el interno, o sea, no es en forma de cono, no, pero no puede ser, sí puede ser. Entonces, es el factor de la convivencia o sea, que influye en esa convivencia bicultural es el desconocimiento que tienen también las madres y padres del país en general, ¿verdad? O sea, yo te puedo dar testimonio en calidad de tía, o sea, yo tengo un sobrino de 18, 20 años, le recuerdo muy bien, que a él lo llevan a El Salvador obligado, y es que yo también fuera obligada. Porque mi hermano y mi cuñada van a Concepción, ella es de Llano Grande, mi hermano, bueno, de Concepción,
pero ellos no salen de ahí, es de solo Chalatenango, la cabecera departamental. Entonces, para un niño nacido en una sociedad como Milán, acostumbrado a hacer cosas diferentes, llevártelo mes y medio, a tenerlo ahí encerrado, o sea, no es lo mismo a que yo sienta la necesidad de ir y estar una semana en mi casa en Concepción acostada en la hamaca, no tiene el mismo sabor. Pero mi hermano, o sea, que estudió 4º grado, no tiene esa visión. Sí, entonces es un choque bastante complicado, por eso de que yo defiendo a esta generación y digo, no es culpa de ellos. Sí, claro. Realmente no es culpa de ellos, pues, o sea, para volverte otro ejemplo, este sobrino no conoce ni La Palma. Y La Palma la tenemos a 1 hora de Concepción, pero mi hermano y mi cuñada no tienen esa visión, y eso para... Yo soy muy crítica y comienzo por la familia, ¿verdad? Pero, o sea, esa es la realidad de mucha gente. O sea, sus niños van una vez, pequeños les gusta porque andan en el campo y se divierten, ven la gallina, ven el cerdito, ven el caballo, ven la vaca. Pero eso impacta hasta los 7 años. Ya cuando tú los llevas de preadolescentes, ellos ya son de aventura. Aquí ya se han leído la historia, o sea, desde los griegos hasta saber a dónde. Entonces, cuando vos allá los llevas al mundo y los llevas al mundo, para ellos es un interés. Pero claro, si para sus hijos que están allá no lo es, ni se les va a poder llevar algo, ¿verdad? Eso es bastante complicado.